This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Imagina por un momento a un joven profeta, criado en el templo de Israel, que no solo era conocido por su obediencia a Dios, sino por su capacidad de cambiar el destino de toda una nación con palabras que parecían tener la autoridad divina misma. Este hombre, Samuel, no era un profeta cualquiera. Su vida estaba marcada por momentos asombrosos que, en muchos aspectos, parecen sacados de una historia de ficción. Pero lo increíble de su vida es que todo lo que vivió fue real, y su historia contiene lecciones que aún hoy nos enseñan sobre la fidelidad, la obediencia y el poder de escuchar a Dios. Samuel fue el hombre que entendió que la verdadera misión de un líder espiritual es ser un instrumento para que la voluntad de Dios se cumpla, no solo para guiar al pueblo, sino para estar dispuesto a confrontar al mismo poder que detenta en nombre de la justicia divina. Ver para creer es lo que muchos pensaron cuando vieron la fuerza de su llamado, y lo que aún hoy nos lleva a explorar su vida de una manera profunda, como nunca antes te la han contado. Samuel fue quien desmanteló las falsas expectativas de un pueblo que esperaba un rey terrenal y lo reemplazó con la figura de un profeta capaz de desafiar incluso a los grandes monarcas de su tiempo. Pero ¿quién era realmente Samuel? ¿Qué lo hacía tan único? La respuesta está en los detalles de su historia, que empieza mucho antes de que llegara a ser el último de los jueces de Israel. Samuel fue una de las figuras más importantes en la historia de Israel, pero su vida comenzó en circunstancias extraordinarias. Su nacimiento, profetizado por Dios, no fue una simple respuesta a una oración. Fue un acto milagroso que demostró la intervención divina en un momento crucial de la historia de Israel. Nacido de una mujer llamada Ana, que era estéril y ansiosa por tener un hijo, Samuel representó la esperanza no solo para su madre, sino para todo un pueblo que había perdido el rumbo bajo la opresión de los jueces. Ana, en su desesperación por tener un hijo, prometió a Dios que, si le concedía un hijo, lo dedicaría a él de por vida. Esta oración fue escuchada, y el nacimiento de Samuel marcó el inicio de un capítulo nuevo en la historia de Israel. Desde su nacimiento, Samuel fue consagrado al servicio de Dios, algo que definió su vida. En lugar de crecer en la comodidad de su hogar familiar, fue llevado al templo de Silo, donde el sacerdote Elí lo crió. Este acto de consagración era mucho más que un simple ritual religioso. Significaba que Samuel sería apartado para una tarea divina de gran importancia y sería formado para convertirse en el hombre de Dios que cambiaría la historia. Y aconteció que mientras él estaba allí, Samuel fue llamado por Dios en su niñez de una manera inusual. En medio de la noche, escuchó una voz que lo llamaba. Pensando que era Elí quien lo llamaba, corrió hacia él, pero Elí le respondió: «No te he llamado, vuelve y acuéstate». Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí, al darse cuenta de que era Dios quien lo llamaba, le instruyó a responder: «Habla, Señor, que tu siervo oye».
Y fue así como Samuel empezó a escuchar la voz de Dios, una voz que lo llamaría para ser un profeta para su pueblo. Esta primera experiencia de Samuel con la voz de Dios no solo definió su futuro, sino que también ilustró el tipo de relación única que tendría con el Señor. Samuel no fue solo un hombre que cumplía con su deber, era un hombre dispuesto a escuchar la voz divina, y esa disposición a escuchar marcaría su vida y su misión. El profeta Samuel, desde su infancia, entendió que su vida estaba completamente dedicada a Dios. Pero lo que es aún más sorprendente es que a una edad temprana ya tenía la capacidad de discernir y obedecer la voz de Dios, lo que lo hizo distinto a otros jóvenes de su época. Mientras el pueblo de Israel se encontraba en un periodo de gran confusión, donde la corrupción y el caos reinaban bajo el liderazgo de los jueces, Samuel se mantuvo firme en su compromiso de servir a Dios. De hecho, él fue uno de los pocos que no cedió ante la corrupción moral y espiritual que invadía la nación. Samuel fue, de hecho, el último de los jueces de Israel, pero también el primero en ser un puente entre la era de los jueces y la monarquía. Israel, en esos días, era un pueblo que vivía sin un rey, como se describe en el libro de los jueces. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este desorden había dejado al pueblo en una continua crisis, buscando estabilidad, pero sin una figura unificadora que los guiara. Samuel no solo fue un juez en el sentido de que lideraba al pueblo en tiempos de conflicto, sino también un profeta que hablaba en nombre de Dios, guiando a Israel con una voz autorizada que emanaba directamente del cielo. El impacto de Samuel fue tan grande que, incluso antes de que se diera el cambio hacia la monarquía, Samuel se encontró con la difícil tarea de confrontar las demandas del pueblo de Israel. Ellos querían un rey, un líder terrenal que los guiara como las naciones vecinas, pero Samuel sabía que esto representaba un peligro para la identidad de Israel como pueblo de Dios. En 1 de Samuel 8, versículos del 7 al 9, Samuel recibe la palabra del Señor, quien le dice que el pueblo no lo ha rechazado a él, sino a Dios mismo. A través de esta experiencia, Samuel demuestra que, aunque el pueblo deseaba un cambio, el verdadero propósito de su liderazgo era redirigirlos hacia Dios y enseñarles que el rey ideal no era un hombre, sino Dios mismo. Cuando Samuel comenzó a escuchar la voz de Dios, no solo fue un momento único en su vida, sino que marcó el inicio de una relación profundamente personal y directa con el Creador. A tan corta edad, Samuel no estaba preparado para comprender la magnitud de lo que significaba escuchar la voz de Dios, pero esta experiencia transformaría su vida y la de Israel. Era una voz clara, distinta, algo que jamás había escuchado antes, y la primera vez que la oyó pensó que era Elí, el sacerdote que lo había cuidado como una figura paternal. El joven Samuel no podía comprender en ese momento que Dios lo llamaba directamente para una misión trascendental. En 1 de Samuel 3, versículos del 4 al 10, nos encontramos con una escena en la que Samuel, al escuchar su nombre, corre hacia Elí en busca de respuestas. Es importante señalar que, en la época de Samuel, el pueblo de Israel vivía un periodo de oscuridad espiritual, donde los mensajes de Dios se habían hecho menos frecuentes, y los sacerdotes, como Elí, ya no eran lo que deberían ser. Elí, aunque era sacerdote, no percibió el llamado divino que Samuel experimentaba. Este detalle subraya la importancia de Samuel como alguien dispuesto a escuchar a Dios y que, en su juventud, ya demostraba una disposición especial hacia la voz divina. El momento en que Elí le instruyó a responder con la frase «Habla, Señor»,
que tu siervo oye, se convirtió en un acto de obediencia no solo para Samuel, sino también para Elí, quien entendió que la joven voz que había llamado era la del propio Dios. Este primer encuentro de Samuel con la voz de Dios es un testimonio de cómo Dios, desde la niñez, puede usar a una persona para cumplir su propósito divino, incluso cuando los demás no lo comprenden. El llamado de Samuel también refleja un principio profundo en la relación de Dios con los seres humanos. No importa la edad ni la posición social, lo que importa es estar dispuesto a escuchar y obedecer. La fe de Samuel, que comenzó en su niñez, fue un ejemplo de lo que Dios busca en sus siervos, una disposición total a cumplir con su voluntad, sin importar las dificultades que ello implique. Dios había elegido a Samuel no solo por su pureza de corazón, sino también por su capacidad de respuesta inmediata a la voz divina, algo que sería crucial a lo largo de toda su vida. Este episodio también nos enseña sobre la importancia de la obediencia a las instrucciones dadas por aquellos que nos preceden en la fe. Fue Elí quien guió a Samuel a comprender lo que estaba sucediendo y cómo responder al llamado de Dios. Aunque Elí no pudo reconocer el llamado directamente, su sabiduría al reconocer la intervención divina en la vida de Samuel muestra la importancia de los guías espirituales, quienes, aunque imperfectos, pueden ser instrumentos de Dios para formar a los futuros líderes del pueblo. A través de este primer encuentro con la voz de Dios, Samuel no solo comenzó su camino como profeta, sino que también entendió la importancia de la humildad y la disposición. A menudo, los llamados de Dios pueden llegar en formas inesperadas, incluso en nuestra juventud, y la capacidad para reconocer y responder a ese llamado define a quienes serán usados por Dios de manera poderosa en el futuro. Samuel, sin saberlo en ese momento, estaba siendo preparado para cambiar el curso de la historia de Israel. El relato de Samuel en la Biblia se desarrolla en paralelo con una historia triste y aleccionadora, la de los hijos de Elí, Hofni y Finés. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Introducing Fidelity Trader Plus. With customizable tools and charts you can access across all your devices. Try our most powerful trading platform yet at Fidelity.com/Trader Plus. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE, SIPC. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Estos dos hombres, que fueron sacerdotes en el templo de Silo, representan una de las tragedias más dolorosas de la historia de Israel. Aunque crecieron bajo la tutela de Elí, quien era sacerdote y juez de Israel, y a pesar de estar rodeados de una educación religiosa, sus vidas estuvieron marcadas por la desobediencia y la corrupción. Este contraste entre Samuel y los hijos de Elí subraya un tema central: la relación con Dios no se hereda, y la verdadera fidelidad no depende de los títulos o las posiciones, sino de la obediencia y la integridad personal. Los hijos de Elí, a pesar de haber sido designados para servir en el templo, se convirtieron en modelos de lo que Dios aborrece. No solo desobedecieron las leyes y mandamientos divinos, sino que llevaron el sacerdocio a la corrupción. En 1 de Samuel 2, versículos del 12 al 17, se nos describe cómo Hofni y Finés robaban las ofrendas de sacrificios que eran destinadas a Dios. Despojaban a los fieles de sus sacrificios, no solo actuando de manera injusta,
sino deshonrando el servicio sagrado que se debía a Dios. Lo más grave de la situación era que, al contrario de Samuel, los hijos de Elí no mostraron ninguna disposición a escuchar la corrección de su padre ni la voz de Dios. Elí, aunque consciente de la corrupción de sus hijos, no hizo lo suficiente para disciplinarlos ni para impedir que siguieran en su camino de pecado. Dios, en su justicia, envió una palabra de condena a través de un hombre de Dios, quien profetizó que la casa de Elí sería destruida y que sus hijos morirían como consecuencia de sus pecados. La muerte de Jofní y Finés en la batalla contra los filisteos, como se describe en 1 Samuel 4, versículos del 10 al 11, fue el cumplimiento de esta terrible profecía. El contraste entre Samuel y los hijos de Elí no es solo un detalle narrativo, sino un profundo recordatorio de que el liderazgo espiritual exige fidelidad, pureza y obediencia a las leyes de Dios. Samuel, desde su niñez, estuvo dispuesto a ser un instrumento de Dios, mientras que los hijos de Elí, aunque tenían la misma oportunidad, decidieron seguir sus propios deseos y corromper el ministerio sacerdotal. La historia de los hijos de Elí también destaca las consecuencias del liderazgo irresponsable, tanto para los líderes como para el pueblo que dependen de ellos. Dios, a través de Samuel, no solo levantó un líder para guiar a Israel, sino que mostró al pueblo que, aunque los humanos pueden fallar y ser infieles, Él es fiel para cumplir sus promesas. La historia de Samuel es también una historia de esperanza, donde la obediencia y la justicia prevalecen, incluso cuando las generaciones anteriores fallan. El impacto de Samuel como líder fiel, contrastado con el fracaso de los hijos de Elí, nos recuerda que la integridad en el liderazgo espiritual no es opcional, sino esencial para cumplir el propósito divino. Este contraste se convierte en una lección atemporal sobre la necesidad de ser fieles a Dios, de escuchar su voz y de tomar decisiones que reflejen su voluntad, no solo en las acciones visibles, sino también en el corazón. Samuel, como ejemplo de obediencia, nos invita a seguir su camino de humildad y disposición a ser guiados por la voz de Dios, tal como lo hizo desde su niñez, y a evitar el destino trágico de aquellos que, a pesar de tener un llamado, lo desprecian por seguir su propio camino. La historia de Samuel, como último de los jueces de Israel, está íntimamente ligada a uno de los momentos más cruciales de la historia de la nación, la transición de un sistema de gobierno tribal, dirigido por jueces y líderes espirituales, a un reino centralizado con un monarca. Este cambio, impulsado por el pueblo, fue recibido con resistencia por Samuel, quien entendía que la voluntad de Dios para Israel no era tener un rey humano, sino ser guiados directamente por él. El pueblo de Israel, en medio de las luchas y dificultades que enfrentaban con las naciones circundantes, comenzó a desear un rey. Habían sido gobernados por jueces durante generaciones, pero la ausencia de un gobierno centralizado y la constante amenaza de enemigos externos, como los filisteos, los llevó a anhelar un líder terrenal que los guiara en la batalla y los protegiera. En 1 Samuel 8, 4-5, el pueblo se acercó a Samuel y le pidió: «Muestra que sea en el rey sobre nosotros, como todas las naciones». Fue en este momento que Samuel se sintió rechazado, pues lo que los israelitas realmente deseaban no era a un líder espiritual, sino a un monarca que los representara ante las demás naciones. Este deseo del pueblo reflejaba una desconfianza creciente en la forma en que Dios estaba guiando a Israel a través de los jueces. Samuel, como líder de la nación, se sintió profundamente herido por este rechazo, pero no fue hacia él a quien el pueblo estaba rechazando, sino a Dios mismo. En 1 Samuel 8, versículo 7,
Dios le reveló a Samuel que no te han rechazado a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Este mensaje fue clave para Samuel, ya que le permitió entender que, a pesar del rechazo humano, la soberanía de Dios no sería reemplazada por un rey terrenal. Dios, a través de esta conversación con Samuel, le mostró que el pueblo de Israel estaba pidiendo un cambio que, aunque permitiera un rey, no afectaría su soberanía. A pesar de este rechazo, Dios le permitió a Samuel ungir a un rey, lo que daría comienzo a la era de la monarquía en Israel. Sin embargo, Dios también advirtió al pueblo de las consecuencias de esta decisión. En 1 Samuel 8, versículos del 10 al 18, Samuel les narró lo que sucedería cuando tuvieran un rey. Él tomará a vuestros hijos para que sean sus guerreros, y tomará vuestras tierras y vuestros bienes para su propio beneficio. Así, la monarquía traería consigo sacrificios y cargas para el pueblo, aunque esta no era la voluntad original de Dios. A pesar de las advertencias, el pueblo insistió, y Samuel, en obediencia a Dios, ungió a Saúl como el primer rey de Israel, un hombre de la tribu de Benjamín, alto y apuesto, pero sin una preparación adecuada para el liderazgo espiritual. La transición de jueces a monarquía es un momento fundamental en la historia de Israel, pues marca el cambio de una estructura tribal descentralizada a un reino organizado bajo una sola figura de autoridad. Este cambio no fue solo político, sino también espiritual. El pueblo, al pedir un rey, trataba de imitar a las naciones circundantes, olvidando que su identidad como nación de Dios debía ser única y diferente. Samuel, sin embargo, comprendió que Dios seguía en control y que la monarquía no podía despojar al pueblo de su relación especial con él. En el contexto de este cambio histórico, la figura de Samuel representa la fidelidad a la voluntad de Dios, incluso cuando esta voluntad no coincide con las expectativas humanas. La transición de jueces a monarquía no fue un proceso fácil, y Samuel tuvo que navegar en medio de tensiones políticas, espirituales y personales. A pesar de la resistencia, Samuel entendió que el pueblo de Israel aún debía ser guiado por Dios, ya fuera bajo un juez o un rey, y que la verdadera soberanía solo le pertenecía a él. El momento en que Samuel unge a Saúl como el primer rey de Israel es uno de los más dramáticos de su vida y, al mismo tiempo, es un punto clave en la historia de la nación. Aunque Samuel había sido reacio a ungir a un rey, al final obedeció la dirección de Dios y realizó el acto que marcaría el inicio de una nueva era para Israel. La unción de Saúl, relatada en 1 Samuel 9, versículos del 15 al 17, ocurre en un contexto lleno de misterio y de la intervención directa de Dios. Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, no tenía ambiciones de ser rey. De hecho, cuando se le presentó la idea, se mostró reacio y humilde, afirmando que su familia era la más pequeña de todas las tribus de Israel. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, eligió a Saúl, no por su grandeza personal, sino porque él veía en él el potencial para cumplir su propósito para la nación. En el momento en que Samuel lo unge con aceite, Dios le dice a Samuel que Saúl será el hombre que gobernará sobre su pueblo. La unción, un acto simbólico de consagración, no solo marcaba el inicio del reinado de Saúl, sino que también indicaba que, a pesar de ser un rey terrenal, Saúl debía ser el representante de Dios en la tierra. El rey no era solo un líder político, sino un líder espiritual que debía guiar a Israel bajo la dirección de Dios. El acto de la unción no fue solo un rito, sino un proceso en el que Dios tomaba la decisión de poner a Saúl en el trono. Saúl,
aunque aparentemente elegido por Dios, no entendió completamente el peso de su llamado. En 1 de Samuel 10, versículos del 9 al 13, vemos que después de ser ungido, Saúl experimenta una serie de señales que confirmaban su llamado, como la profecía de Samuel sobre lo que sucedería en su camino de regreso a casa y la manifestación del Espíritu de Dios sobre él. Sin embargo, a pesar de estas señales, Saúl no estaba preparado para lo que implicaba ser rey, y pronto se mostraría que su corazón no siempre estaría alineado con la voluntad divina. La unción de Saúl, aunque inicialmente vista como un acto de obediencia a Dios por parte de Samuel, comienza a revelar las tensiones entre la elección de un rey humano y el control soberano de Dios sobre la nación. Samuel, al ungir a Saúl, estaba cumpliendo con el mandato divino, pero no sin cierto grado de preocupación, ya que sabía que este acto traería consigo desafíos. Saúl, como el primer rey, tendría que enfrentar no solo las amenazas externas de los enemigos de Israel, sino también las dificultades internas, pues a menudo las tentaciones de poder y orgullo pondrían a prueba su liderazgo. En este punto de la historia, la figura de Samuel continúa siendo clave, ya que, aunque Saúl se convierte en el rey, es Samuel quien aún tiene la autoridad moral y espiritual para guiarlo. La relación entre Samuel y Saúl es un ejemplo de cómo la obediencia a Dios y la capacidad de escuchar la dirección divina son esenciales para el éxito del liderazgo. La unción de Saúl marca el comienzo de una era de esperanza para Israel, pero también sienta las bases para las dificultades que vendrán, pues el reinado de Saúl será complicado por sus propias decisiones y falta de obediencia plena a la voluntad de Dios. El evento de la unción es significativo no solo para Saúl, sino para todo el pueblo de Israel, que estaba a punto de experimentar un cambio profundo en su estructura política y espiritual. La elección de un rey humano nunca fue el plan ideal de Dios para Israel, pero a través de Samuel, Dios permitió que este paso se diera, sabiendo que, a través de este proceso, Él seguiría guiando a su pueblo, ya sea a través de jueces, reyes o profetas. La figura de Saúl, el primer rey de Israel, es una de las más trágicas en la historia del pueblo elegido, y su historia está marcada por la desobediencia a las instrucciones directas de Dios. Aunque fue ungido como rey por Samuel, Saúl rápidamente comenzó a mostrar su falta de compromiso con las directrices divinas. Este rechazo a la voluntad de Dios no solo tendría consecuencias para él, sino para toda la nación de Israel, pues su desobediencia traería consigo la pérdida del reino que tanto deseaba gobernar. El primer acto de desobediencia de Saúl ocurrió cuando fue llamado por Samuel a realizar una guerra contra los amalecitas. En 1 de Samuel 15, versículos del 2 al 3, Dios le da instrucciones claras a Saúl: destruir por completo a los amalecitas, incluyendo sus animales y a todas sus posesiones. Sin embargo, cuando Saúl y su ejército derrotaron a los amalecitas, no cumplieron la orden de Dios. Saúl decidió perdonar la vida de Agag, el rey amalecita, y también permitió que el mejor ganado y las posesiones más valiosas fueran preservadas, justificando sus acciones diciendo que las había guardado para hacer sacrificios a Dios. Esta decisión fue, para Samuel, un acto de desobediencia grave, pues a pesar de que Saúl había aparentemente ganado la batalla, su desobediencia era un claro reflejo de su falta de respeto por las instrucciones divinas. En 1 de Samuel 15, versículos del 10 al 11, Dios se muestra profundamente disgustado por lo que Saúl había hecho y le habla a Samuel, diciéndole: «Me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque ha vuelto atrás de seguirme y no ha cumplido mis palabras». Este momento fue crucial,
pues marca el punto de no retorno para Saúl. Aunque Saúl intentó justificar sus acciones y argumentó que su desobediencia fue con el fin de hacer una buena ofrenda a Dios, Samuel lo confrontó severamente. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. En 1 de Samuel 15, versículos del 22 al 23, Samuel le responde con una poderosa declaración: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría. La respuesta de Samuel refleja el profundo desagrado de Dios por las acciones de Saúl, pues la obediencia a su palabra es lo más importante en la relación con él. Los sacrificios y las ofrendas, aunque necesarias, no podían suplir una obediencia genuina. Dios no quiere simplemente rituales o apariencias de devoción, sino corazones que se sometan a su voluntad sin reservas. Saúl, al haber actuado de manera autónoma y al no haber confiado plenamente en las instrucciones de Dios, no solo rechazó las palabras del profeta, sino que también puso en peligro su propia relación con el Creador. Este evento refleja un principio espiritual fundamental: la obediencia a Dios es la base de cualquier liderazgo cristiano. Saúl no entendió que su reinado, aunque terrenal, dependía completamente de la fidelidad a Dios. Su fracaso no solo fue el de un rey, sino el de un hombre que, en su corazón, eligió seguir su propio juicio en lugar de confiar en el mandato claro de Dios. A lo largo de su reinado, Saúl continuó tomando decisiones equivocadas, basadas en su orgullo y en su temor al pueblo, lo que lo llevó a alejarse cada vez más de la guía divina. Dios, al rechazar a Saúl como rey, dejó claro que no toleraría la desobediencia en los líderes que él había levantado. Samuel, quien había ungido a Saúl con la esperanza de que fuera un rey fiel, también tuvo que enfrentar la dura realidad de que la soberanía de Dios no podía ser ignorada. La desobediencia de Saúl y su posterior rechazo por parte de Dios es un triste recordatorio de la importancia de mantener un corazón humilde y dispuesto a seguir la voluntad divina, especialmente cuando se está en una posición de liderazgo. Después de que Dios rechazó a Saúl como rey, el camino hacia un nuevo rey para Israel se trazó en secreto. Samuel, el profeta que había ungido a Saúl, ahora debía ungir a otro rey, uno que, según los ojos humanos, no era el candidato obvio. Este acto de unción es una de las escenas más emblemáticas en la historia bíblica, pues muestra cómo Dios elige a quienes nadie más elegiría, y cómo su plan divino se revela a través de las decisiones que, a menudo, parecen inusuales a los ojos del mundo. Dios instruyó a Samuel para que fuera a la casa de Isaí en Belén, donde uno de sus hijos sería elegido como el próximo rey de Israel. En 1 de Samuel 16, versículos del 1 al 3, Samuel está reticente a ir, ya que teme que Saúl lo vea y lo mate por desobedecer su reinado. Pero Dios le da la seguridad de que irá con un propósito divino y le indica que él será el encargado de ungir al próximo rey. Al llegar a la casa de Isaí, Samuel observa a los primeros hijos de Isaí, quienes eran grandes y fuertes, y en su mente parece que cualquiera de ellos sería el elegido. Pero Dios le dice a Samuel en 1 de Samuel 16,
Versículo 7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este versículo es clave porque nos enseña una de las lecciones más profundas de la Escritura. Dios no escoge a las personas por sus características externas, sino por lo que está en su corazón. Samuel, el hombre de Dios, debió aprender que lo que realmente importa a los ojos de Dios es la pureza, la humildad y la disposición del corazón, no la apariencia o las habilidades humanas. Después de descartar a todos los hijos mayores de Isaí, Samuel pregunta si hay otro hijo, y es entonces cuando Isaí le revela que aún queda el menor, David, quien estaba cuidando las ovejas en el campo. Cuando David aparece, es joven y aparentemente insignificante, pero Dios le muestra a Samuel que él es el elegido. En 1 Samuel 16, versículo 13, Samuel unge a David en presencia de sus hermanos, y en ese momento, el Espíritu de Dios desciende poderosamente sobre David, marcando el comienzo de su reinado. Este acto de unción fue un acto de fe, pues Samuel ungió a un joven sin ningún respaldo político, sin poder militar, pero con el respaldo divino. En los ojos del mundo, David no era más que un simple pastor de ovejas, pero en los ojos de Dios, él era el futuro rey que transformaría la historia de Israel. La elección de David en secreto también destaca la naturaleza soberana de Dios, quien elige según su voluntad y no según los estándares humanos. Mientras que Saúl fue elegido por el pueblo debido a sus cualidades físicas y su estatus, David fue elegido por Dios porque tenía un corazón conforme al suyo, dispuesto a seguir su voluntad incluso cuando las circunstancias parecían en su contra. Esta historia no solo marca el inicio de la ascensión de David al trono, sino que también muestra cómo la obediencia y la disposición de seguir a Dios, por encima de las expectativas humanas, son las claves para ser usado poderosamente por Él. La unción de David no solo fue un acto de obediencia para Samuel, sino también un acto de fe, pues Samuel sabía que esta decisión podía traer consigo grandes dificultades, tanto para él como para David. Sin embargo, Dios había elegido a David, y su reinado sería el que finalmente conduciría a la nación a un tiempo de prosperidad y paz, siendo David el hombre conforme al corazón de Dios. La desobediencia de Saúl alcanzó su punto culminante cuando, después de recibir un mandato claro de Dios para destruir completamente a los amalecitas, decidió tomar una decisión aparentemente lógica desde un punto de vista humano, pero que, a los ojos de Dios, era inaceptable. La orden de exterminar a los amalecitas no fue solo un mandato militar, sino una directiva espiritual profundamente significativa, pues reflejaba la justicia divina que debía ser aplicada a una nación que había persistido en su maldad por generaciones. El perdón de Agag, el rey amalecita, y la preservación de lo mejor del ganado no fueron solo actos de desobediencia, sino también una manifestación de la arrogancia de Saúl, quien pensaba que sus decisiones podían contradecir directamente las instrucciones claras de Dios. Cuando Samuel confrontó a Saúl y lo reprendió por su desobediencia, Saúl trató de justificar sus acciones, argumentando que los animales que había dejado vivos se usarían para ofrecer sacrificios a Dios, como si un acto religioso pudiera compensar el pecado de la desobediencia. Pero Samuel dejó claro que la obediencia es más importante que cualquier sacrificio o ritual. La obediencia no es solo una cuestión de cumplir con las órdenes de Dios, sino de tener un corazón que se somete completamente a su voluntad. En 1 Samuel 15,
versículos del 22 al 23, Samuel le dijo a Saúl: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la obstinación como la iniquidad y la idolatría. Este versículo resalta cómo la desobediencia es vista por Dios no solo como una falta, sino como una forma de idolatría, pues equivale a poner nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Este acto de desobedecer no solo afectó la vida de Saúl, sino que también alteró el curso de la historia de Israel. El rechazo de Saúl como rey no fue solo un castigo individual, sino una lección para toda la nación sobre la importancia de la fidelidad a Dios. La monarquía, que inicialmente fue vista como una solución a los problemas de Israel, ahora quedaba en peligro debido a la falta de obediencia del rey. Dios había permitido que Saúl fuera rey, pero su carácter y su falta de sumisión a la voluntad divina habían demostrado que el pueblo necesitaba un líder que no solo tuviera el poder político, sino que también tuviera un corazón dispuesto a seguir a Dios en todas las circunstancias. La caída de Saúl sirve como un recordatorio sombrío de que el liderazgo espiritual no se basa en nuestra habilidad para manejar el poder o la influencia, sino en nuestra disposición para escuchar y obedecer a Dios. Los reyes de Israel no eran simplemente gobernantes humanos, debían ser representantes de la soberanía divina, y la relación con Dios debía ser la base de su liderazgo. Saúl, al desobedecer a Dios, mostró que no comprendía la naturaleza de su llamado, lo que finalmente llevó a su rechazo y a la pérdida de la confianza de Dios en su capacidad para gobernar. Así, la historia de Saúl nos muestra que la obediencia completa y el sometimiento a la voluntad de Dios son esenciales para cualquier líder, ya sea en el contexto espiritual o secular. La historia de David es una de las más asombrosas en la Biblia, no solo porque David llegó a ser el rey más grande de Israel, sino también porque su elección fue completamente inesperada y rompió con las expectativas humanas sobre lo que debería ser un líder. A diferencia de Saúl, quien fue elegido debido a sus características físicas y su atractivo para el pueblo, David fue elegido por Dios debido a la condición de su corazón. En la casa de Isaí, mientras Samuel pasaba por los hijos mayores, parecía obvio que el primogénito, Eliab, con su porte imponente y su presencia destacada, sería el elegido, pero Dios le dijo a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Este versículo es crucial porque subraya la verdad fundamental de que Dios no elige a las personas según su apariencia externa o sus cualidades humanas, sino por el estado de su corazón, su disposición a obedecer y su capacidad para alinearse con la voluntad divina. La selección de David, el menor de los hijos de Isaí, que estaba en el campo pastoreando las ovejas, es un acto de fe divina. Mientras Samuel observaba a los demás hijos, ninguno parecía ser el elegido, y el profeta comenzó a preguntarse si había algún otro hijo. Fue entonces cuando Isaí reveló la existencia de David, un joven aparentemente insignificante que se encontraba trabajando en la finca. Aunque en los ojos de la sociedad David no parecía tener la estatura o las cualidades necesarias para ser rey, Dios había visto su corazón. En 1 Samuel 16, versículo 12, cuando David fue traído ante Samuel, el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Este acto de unción no solo marcó el comienzo de la vida pública de David, sino que también fue una confirmación de que el propósito de Dios para Israel se desarrollaría de una manera que no seguiría los caminos lógicos ni las expectativas humanas. Lo que es aún más fascinante es que la unción de David no fue un acto que inmediatamente lo catapultó al trono.
En cambio, fue un acto que estuvo envuelto en discreción y paciencia. Samuel ungió a David en privado, sabiendo que, aunque había sido elegido, aún tendría que esperar el momento adecuado para tomar el trono. Este momento de espera en la vida de David fue una prueba de su fe, pues tuvo que vivir muchas experiencias difíciles, incluyendo el rechazo de Saúl y la persecución, antes de que finalmente fuera coronado rey. Sin embargo, la paciencia de David fue una de sus mayores virtudes, y aunque sabía que Dios lo había elegido, también entendió que el tiempo de Dios es perfecto y que cada etapa de su vida formaba parte del plan divino. David, al ser ungido, recibió una promesa divina, y el Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día en adelante. Esta fue una marca definitiva de que Dios estaba con él, pero también era una señal de que el poder de Dios, no las habilidades humanas, sería lo que lo capacitaría para reinar con justicia. A lo largo de su vida, David mostró una dependencia total de Dios para sus decisiones y sus acciones. Cuando se enfrentó a gigantes, como Goliat, no confió en su habilidad física o en su entrenamiento militar, sino en la promesa de que Dios estaría con él y lo ayudaría a superar cualquier obstáculo. La historia de la elección de David es un testimonio de cómo Dios ve más allá de las circunstancias externas y se enfoca en el corazón de las personas. David fue elegido, no por su fuerza o su estatus social, sino por su devoción a Dios y su capacidad para liderar según su voluntad. Dios no solo lo eligió para ser rey, sino para ser un hombre conforme a su corazón. La vida de David, con todas sus victorias y fracasos, revela cómo una relación genuina con Dios puede transformar a una persona y llevarla a cumplir el propósito divino de maneras que nunca habríamos imaginado. La desobediencia de Saúl no fue solo una cuestión de desobedecer una orden directa de Dios, sino un reflejo de un problema más profundo: la falta de humildad y su tendencia a actuar según su propio juicio en lugar de confiar en la soberanía de Dios. Cuando Saúl tomó la decisión de no destruir completamente a los amalecitas y preservar a Agag, el rey amalecita, y lo mejor del ganado, estuvo tomando una decisión basada en lo que él consideraba lo más prudente, no en lo que Dios había ordenado. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. If you're chasing data down instead of seeing it in one place, you need the Intuit ERP. Intuit Enterprise Suite. All your data in one place with built-in AI for real-time insights. Learn more at intuit.com/ERP. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Esto revela una tendencia peligrosa que muchas veces experimentamos como seres humanos: el deseo de ajustar la voluntad de Dios a nuestras propias ideas y perspectivas. Saúl pensaba que al salvar a Agag y las mejores posesiones, estaría actuando de manera más inteligente y estratégica, pero Dios no está interesado en nuestras interpretaciones de lo que es mejor. Él ya tiene un plan divino perfecto que debemos seguir, no con base en lo que creemos que es conveniente, sino en la obediencia incondicional a su palabra. Este acto de desobediencia, aunque aparentemente inofensivo desde un punto de vista humano,
fue un punto de quiebre en la relación de Saúl con Dios. En 1 de Samuel 15, versículo 17, Samuel confronta a Saúl diciendo: ¿No te ha elegido Jehová, Dios de Israel, por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión, diciendo: Ve y destruye a los pecadores, a los amalecitas, y hazles guerra hasta que los consumas. Samuel recuerda a Saúl que su elección y su misión no venían de su propia voluntad, sino de un mandato divino, lo cual hace aún más grave su desobediencia. La responsabilidad de liderar a Israel no era algo que él hubiera ganado por sus propios méritos, sino que era un don de Dios, y por lo tanto, su liderazgo debía estar basado en la obediencia a Dios. La arrogancia de Saúl al decidir no cumplir con las órdenes divinas fue la raíz de su caída. No solo desobedeció, sino que creyó que podía interpretar y alterar el mandato de Dios según sus propios intereses. Lo que también es importante resaltar aquí es la forma en que Saúl trató de justificar su desobediencia. En lugar de aceptar su error, trató de racionalizarlo, diciendo que había dejado a los mejores animales con el fin de hacer sacrificios a Dios. Este intento de justificar su desobediencia fue una muestra de su falta de arrepentimiento genuino. La desobediencia a Dios no puede ser justificada, no importa cuán buenas o nobles sean nuestras intenciones. Samuel, al reprender a Saúl, le recuerda la verdad de que la obediencia es más importante que cualquier sacrificio o acto ritual. En 1 de Samuel 15, versículos del 22 al 23, el profeta declara: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová». He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este mensaje es claro: la verdadera devoción a Dios no se mide por las acciones externas o los sacrificios, sino por una obediencia genuina y sin reservas a su palabra. La intervención de Samuel no fue solo un acto de corrección, sino una manifestación del amor de Dios hacia su pueblo. Al rechazar a Saúl, Dios estaba dando una lección a Israel sobre la importancia de la obediencia total a su voluntad. La historia de Saúl es un recordatorio de que, incluso los líderes más poderosos, aquellos que han sido llamados por Dios, pueden caer si no permanecen fieles a su palabra. Este es un principio que se extiende más allá de los reyes y los gobernantes, aplicándose a cada uno de nosotros. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y comenzamos a seguir nuestros propios impulsos, estamos tomando el mismo camino de Saúl, el cual finalmente lo llevó a la ruina. El rechazo de Saúl como rey fue un punto crítico en la historia de Israel y marcó un cambio fundamental en la relación de la nación con su soberano. Aunque Saúl había sido elegido por Dios para ser el primer rey de Israel, su desobediencia y su fracaso en cumplir con las instrucciones divinas lo llevaron a perder el favor de Dios. En 1 de Samuel 15, versículo 23, Samuel declara que la rebelión es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría, lo que subraya cuán grave fue la desobediencia de Saúl. La rebeldía y la obstinación no son solo fallos morales menores, son vistos por Dios como actos de idolatría, pues en ellos se pone nuestra propia voluntad por encima de la soberanía de Dios. Cuando Saúl decidió desobedecer, no solo rompió el pacto de fidelidad que Dios había establecido con Israel, sino que también demostró que, a pesar de ser rey, no estaba dispuesto a someterse completamente al Señor. La transición hacia David es significativa porque muestra cómo la elección divina no depende de las apariencias externas o de los estándares humanos, sino de la disposición del corazón.
Dios no eligió a David porque fuera el mayor o el más fuerte, sino porque su corazón estaba alineado con la voluntad de Dios. En 1 Samuel 16, versículo 7, Dios le dice a Samuel: Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta declaración revela un principio profundo: Dios se preocupa más por lo que está en el interior de una persona que por su aspecto externo o sus habilidades visibles. David, aunque joven e inexperto, poseía un corazón conforme al de Dios, lo que lo hizo el elegido para reinar. La unción de David no fue solo un acto simbólico, fue el comienzo de un nuevo periodo en la historia de Israel. Aunque Saúl seguía siendo el rey y gobernaba en ese momento, Dios ya había elegido a David como el futuro rey. La unción de David significaba que, aunque el proceso de ascenso al trono sería largo y lleno de dificultades, Dios ya estaba preparando a su elegido para cumplir su propósito en la nación. El hecho de que esta unción se realizara en secreto, lejos de los ojos del pueblo, también refleja la forma en que Dios obra en la historia de manera discreta, a menudo en el trasfondo, sin la fanfarria pública que los humanos esperarían. Esto también nos enseña que Dios, aunque elige a ciertos individuos para llevar a cabo su plan, no necesita la validación de la sociedad o la aprobación humana para llevar a cabo su voluntad. La transición de Saúl a David también implica un cambio en la forma en que Dios iba a gobernar a Israel. Saúl representaba la idea de un rey según el modelo humano, un hombre de gran estatura, elegido por el pueblo, pero falto de obediencia a Dios. David, por otro lado, representaba el tipo de liderazgo que Dios deseaba, un líder cuyo corazón estuviera dispuesto a seguir a Dios, aunque no fuera perfecto. Esto nos recuerda que el liderazgo según el corazón de Dios no es aquel que busca el poder por sí mismo, sino aquel que está dispuesto a someterse a la autoridad divina. David, a pesar de sus fallos y errores, es considerado un hombre conforme al corazón de Dios porque siempre regresaba a Dios en arrepentimiento y buscaba su voluntad por encima de todo. El reinado de David es uno de los episodios más complejos y significativos de la historia de Israel. Aunque fue ungido como rey en su juventud, David no alcanzó el trono de manera inmediata. Pasaron años de persecución por parte de Saúl, quien veía en David una amenaza para su poder. Sin embargo, este periodo de dificultades no fue en vano, al contrario, fue fundamental para que David se preparara para ser el líder que Israel necesitaba. Durante estos años, David desarrolló una profunda dependencia de Dios, entendiendo que solo a través de su guía podría superar los desafíos que enfrentaba. Esta relación íntima con Dios fue clave para el éxito de David, pues le permitió enfrentar los obstáculos con fe y confianza en el poder de Dios. El momento en que David finalmente se establece como rey de Israel marca el comienzo de una nueva era para la nación. El proceso de consolidación del reino no fue fácil, pues David tuvo que enfrentarse a diversas tribus israelitas que no querían aceptarlo como su rey. No obstante, con el tiempo, David logró unificar al pueblo bajo su liderazgo. En 2 Samuel 5, versículos del 3 al 4, leemos sobre cómo los ancianos de Israel se acercan a David y lo reconocen como rey sobre toda la nación, no solo sobre Judá, donde había gobernado inicialmente, sino sobre todo Israel. Este acto de aceptación no solo simboliza la unidad política de Israel, sino también la unidad espiritual bajo el liderazgo de un hombre conforme al corazón de Dios. David no solo era un líder militar competente, sino también un líder espiritual, que guiaba al pueblo a través de su fidelidad a Dios.
Uno de los primeros actos importantes de David como rey fue la conquista de Jerusalén, una ciudad que no solo tenía un valor estratégico, sino también un valor simbólico. En 2 de Samuel 5, versículos del 6 al 10, leemos cómo David toma la ciudad de Jerusalén y la convierte en la capital de su reino. Esta decisión de establecer Jerusalén como la capital no fue solo una victoria militar, sino también un acto de obediencia a la voluntad divina. Jerusalén se convertiría en el centro espiritual de Israel, el lugar donde se establecería el templo de Dios. David, al hacer de Jerusalén su capital, no solo consolidaba su poder político, sino que también estaba preparando el terreno para que el pueblo de Israel adorara a Dios en un lugar centralizado, lejos de la dispersión y la división. El reinado de David estuvo marcado por su habilidad para manejar las tensiones internas de su pueblo y su capacidad para expandir el territorio de Israel. Conquistó territorios de los filisteos, moabitas, edomitas y otros pueblos vecinos, lo que resultó en un Israel más fuerte y más seguro que en cualquier otro momento de su historia. Sin embargo, a pesar de sus logros, David también experimentó momentos de debilidad y fracaso. Su relación con Betsabé y el asesinato de Urías, su esposo, es uno de los episodios más oscuros de su vida. Este pecado trajo consigo consecuencias devastadoras no solo para David, sino para toda la nación. El castigo que David sufrió a causa de su pecado fue severo, pero su arrepentimiento genuino y su disposición para aceptar la disciplina de Dios también mostraron la profundidad de su relación con el Señor. A lo largo de su reinado, David demostró que, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, también era un ser humano con debilidades y errores. Sin embargo, su disposición a arrepentirse y buscar el perdón de Dios fue lo que lo mantuvo en la gracia divina. En 2 de Samuel 12, versículo 13, después de ser confrontado por el profeta Natán, David respondió: «Pequé contra Jehová». Esta respuesta humilde, en medio de su gran pecado, muestra el corazón de David, que, a pesar de sus fallos, siempre buscaba restaurar su relación con Dios. Walmart Business saves you time, money, and hassle, which means you can focus on what really matters, like putting the money you save back into what you do, spending more time training your team, filling orders, and finding new clients, anything and everything, right down to, oh, that's one, choosing the best hold music. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Health starts with what's on your plate, because a healthy plate is more than a meal, it's a foundation. Just as food draws life from deep roots in the earth, families thrive from the support of healthy food. When families can count on nutritious meals, lives take root. Kids take root in school, parents take root at work, seniors take root in their communities. A healthy meal isn't just nourishment, it's stability and hope. With your support, we can put food at the center of better health for everyone. Give now at feedingamerica.org/health. El arrepentimiento de David y la restauración de su relación con Dios nos enseñan que, aunque todos fallamos, el arrepentimiento genuino puede restaurarnos y permitirnos continuar en el propósito divino para nuestras vidas. El reinado de David fue sin duda uno de los momentos más significativos en la historia de Israel, no solo por las victorias militares y la consolidación del reino, sino por una promesa especial que Dios le hizo a David, una promesa que trascendió su vida y su reinado. En 2 de Samuel 7, después de que David estableció su capital en Jerusalén y vivió en un palacio de cedro, comenzó a considerar cómo podía honrar a Dios, quien había sido su guía durante todo su reinado. David tenía el deseo de construir un templo para el Señor, un lugar permanente para la adoración. Sin embargo, Dios tenía otros planes.
A través del profeta Natán, Dios le dijo a David que no sería él quien construiría el templo, sino su hijo, Salomón. Pero lo que sigue en este capítulo es aún más significativo. Dios hace una promesa a David que cambiaría para siempre el curso de la historia de Israel y del mundo. En 2 de Samuel 7, versículos del 12 al 16, Dios le promete a David que su casa, su reino y su trono serán establecidos para siempre. Tu casa y tu reino serán estables para siempre delante de mí, tu trono será firme para siempre, le dice Dios a David. Esta promesa es conocida como el Pacto Davídico y es uno de los pilares fundamentales en la historia del pueblo de Israel y en la redención que Dios traerá a la humanidad. La promesa de un reino eterno no solo se refería a un sucesor terrenal, sino a una línea real que continuaría a través de los descendientes de David. Este pacto tiene una implicación profunda, pues, aunque los descendientes de David reinarían en Israel por un tiempo, la promesa de un reino eterno apunta hacia el Mesías que vendría de la línea de David. Jesús, el Cristo, es conocido como el Hijo de David, porque en su genealogía terrenal, él desciende directamente de David. En Mateo 1, versículo 1, la genealogía de Jesús comienza con las palabras, Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta conexión con David no es solo una conexión genealógica, sino una conexión profética. Jesús es el cumplimiento de la promesa de un reino eterno. La promesa de Dios a David no solo se cumplió en los reyes posteriores que reinaron sobre Israel, sino de manera definitiva y absoluta en la persona de Jesús, quien es el Rey eterno. La promesa del reino eterno también tiene un significado más amplio para todos los creyentes, pues nos recuerda que, a pesar de las dificultades que podemos enfrentar en la vida, el reino de Dios es eterno. El reino de David, a pesar de los fallos y las caídas de los reyes humanos, encontró su culminación en Jesús, quien vino a establecer un reino no de este mundo, sino un reino espiritual que no será destruido. La promesa de un reino eterno nos da esperanza, pues sabemos que, al seguir a Cristo, somos partícipes de ese reino y que, al final de los tiempos, todos los creyentes reinaremos con Él en un reino que no tendrá fin. La promesa del reino eterno de David también enseña que Dios cumple sus promesas, incluso cuando no podemos ver cómo se desarrollarán. David no vivió para ver el cumplimiento pleno de esta promesa, pero la historia de la redención nos muestra que, a través de los siglos, Dios fue fiel a su palabra. La promesa a David fue mucho más grande de lo que él pudo haber imaginado. No solo fue la continuidad de la dinastía real en Israel, sino la venida de un rey eterno que traerá justicia, paz y redención a todas las naciones. Esta promesa es la que nos da esperanza y seguridad, sabiendo que el reino de Dios es seguro y no pasará jamás. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David no estaba exento de los mismos desafíos humanos que enfrentamos todos. Su historia está marcada por momentos de gran victoria, pero también por caídas trágicas que demostraron que, incluso los hombres más justos, pueden ser susceptibles a la tentación y al pecado. Uno de los episodios más dolorosos de la vida de David ocurrió cuando cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, un guerrero fiel de su ejército. Este pecado, que comenzó con un deseo carnal y un desliz moral, desencadenó una serie de acciones que afectaron no solo su vida personal, sino también el bienestar de la nación de Israel. En 2 de Samuel 11, versículos del 2 al 5, se nos relata cómo, desde su azote de palacio, David vio a Betsabé bañándose y, en lugar de rechazar la tentación, la siguió, lo que resultó en un adulterio.
El pecado de David con Betsabé fue particularmente grave por varias razones. En primer lugar, David abusó de su poder como rey para seducir a una mujer casada, violando no solo el séptimo mandamiento de Dios, sino también las normas de justicia y equidad que él mismo debía defender como líder del pueblo. Además, al saber que Betsabé estaba embarazada, David tomó medidas drásticas para encubrir su pecado, ordenando la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, en el campo de batalla. Este acto de asesinato no solo fue una transgresión moral, sino también un acto de deshonra hacia uno de sus leales soldados, lo que empeoró la gravedad de su pecado. Lo que sigue es un ejemplo claro de la misericordia de Dios y de cómo, a pesar de los pecados más atroces, la gracia divina siempre está disponible para aquellos que se arrepienten genuinamente. El profeta Natán fue enviado por Dios para confrontar a David. En 2 de Samuel 12, versículos del 1 al 7, Natán le cuenta a David una parábola acerca de un hombre rico que toma la única oveja de un hombre pobre para sacrificarla, lo cual despierta la ira de David. Natán, al ver la indignación de David, le revela que él es el hombre en la parábola, pues había tomado la esposa de Urías y la había hecho suya. La reacción de David al ser confrontado por su pecado fue crucial. En lugar de justificarse o rechazar el reproche, David inmediatamente reconoció su pecado y dijo: «Pequé contra Jehová». Esta actitud de humildad y arrepentimiento fue lo que, finalmente, permitió que David restaurara su relación con Dios, aunque las consecuencias de sus acciones serían inevitables. El castigo de Dios por el pecado de David fue severo. A pesar de su arrepentimiento, el hijo que Betsabé esperaba murió, como fue anunciado por Natán. Este doloroso evento fue un recordatorio de que el pecado, aunque perdonado por Dios, siempre tiene consecuencias en este mundo. David, al recibir esta corrección, no cuestionó la justicia de Dios, sino que aceptó su castigo con una humildad profunda. Este episodio revela una verdad fundamental en nuestra vida cristiana: el pecado, incluso cuando es perdonado, tiene un impacto en nuestras vidas y puede afectar a aquellos que nos rodean. La lección de la caída de David no solo nos advierte sobre las consecuencias del pecado, sino que también nos muestra el camino hacia la restauración. Un corazón contrito y humillado delante de Dios es la clave para recibir su perdón y seguir adelante en su propósito. La caída de David y su arrepentimiento nos enseñan que la verdadera gracia de Dios no ignora el pecado, sino que lo confronta con verdad y justicia. Al mismo tiempo, la gracia ofrece la oportunidad de restauración para aquellos que se arrepienten sinceramente. La historia de David también es una lección de humildad y de la importancia de vivir de acuerdo con los estándares de justicia y santidad que Dios ha establecido. A través de su caída y restauración, David se convirtió en un modelo de arrepentimiento genuino y nos enseña que, aunque todos somos imperfectos y caemos, siempre podemos regresar a la gracia de Dios con un corazón sincero. Después del pecado de David y la dura disciplina que enfrentó, uno de los mayores logros de su vida fue la preparación de su hijo Salomón para gobernar Israel. Aunque el pecado de David tuvo consecuencias personales y afectó su familia, también le permitió aprender lecciones importantes que más tarde aplicaría en el proceso de asegurar el futuro de la nación. A pesar de los desafíos que enfrentó durante su reinado, David no dejó que sus fallos personales impidieran que cumpliera con el llamado divino de asegurar que la obra de Dios continuara en la siguiente generación. We all want to know, what makes people tick? How will they make decisions? Handle feedback and work as a team. The Predictive Index Behavioral Assessment reveals how employees actually think, work, and thrive.
Like how Marcus fits in a role with structure, and Margot's strength is collaborating with others, because when we understand each other, work just works. Take the behavioral assessment today at try.predictiveindex.com. Por esta razón, una de sus tareas más importantes en los últimos años de su vida fue preparar a su hijo Salomón para tomar el trono de Israel. David, consciente de las responsabilidades que implicaba el liderazgo del pueblo de Dios, no solo deseaba que Salomón fuera un rey poderoso, sino que también anhelaba que su hijo fuera un hombre de Dios, lleno de sabiduría y justicia. En Primera de Crónicas 28, versículo 9, David le habla a Salomón y le dice: «Y tú, Salomón hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todos los pensamientos de los pensamientos». David le recordó a Salomón que el éxito de su reinado no dependería de la riqueza, la fuerza militar o la popularidad, sino de su relación con Dios. De hecho, la primera condición para ser un buen rey de Israel era tener un corazón recto delante de Dios y buscar su sabiduría en todas las decisiones. En Primera de Crónicas 28, versículos del 11 al 19, David también proporcionó a Salomón los planos para la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que, a pesar de que David había deseado construir, le fue impedido por Dios debido a su historia de violencia. David, por lo tanto, fue un hombre que aceptó las limitaciones que le impuso Dios y, en lugar de lamentarse, preparó con detalle el trabajo para que su hijo lo llevara a cabo. David recolectó materiales preciosos y organizó a los líderes del pueblo para que Salomón tuviera todo lo que necesitaba para construir el templo. De esta manera, David demostró ser un hombre de visión que entendió que su papel como rey no solo era conquistar y gobernar, sino también preparar a la próxima generación para continuar con el propósito de Dios. El reinado de Salomón, aunque lleno de sabiduría y prosperidad, no estuvo exento de desafíos. Salomón heredó un reino unido y en paz, pero también enfrentó las dificultades inherentes a la vida en un reino tan grande y poderoso. David, al prepararlo para ser rey, no solo le dejó recursos materiales, sino también una base espiritual sobre la cual construir su reinado. Aunque Salomón comenzó su reinado con una gran sabiduría y el favor de Dios, más tarde tuvo que enfrentarse a sus propias luchas espirituales, las cuales, aunque no destruyeron completamente su reinado, llevaron a la división del reino de Israel tras su muerte. El legado de David es mucho más que su reinado terrenal, su legado espiritual permanece en las generaciones que siguieron, particularmente a través de Salomón, quien, a pesar de sus fallos, continuó construyendo el templo en Jerusalén, el lugar donde la presencia de Dios residiría en medio de su pueblo. David, al preparar a Salomón, nos enseña la importancia de la preparación generacional y la transmisión de la fe y la sabiduría a los que vienen después de nosotros. Su ejemplo como padre, rey y hombre de Dios es un modelo de cómo, incluso en nuestras fallas, podemos cumplir el propósito divino en la vida de otros. La vida de David es un testimonio poderoso de cómo Dios obra a través de personas imperfectas para cumplir su propósito eterno. Desde su juventud como el humilde pastor que derrotó al gigante Goliat, hasta su reinado como rey de Israel, David demostró ser un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de sus caídas y fracasos. Su historia nos recuerda que, aunque todos cometemos errores y nos enfrentamos a dificultades, Dios no nos abandona si estamos dispuestos a arrepentirnos y volver a Él con un corazón sincero. David, a lo largo de su vida, vivió una relación profunda con Dios, marcada por momentos de fe y obediencia,
pero también por momentos de duda, tentación y pecado. A través de su caída con Betsabé, David nos enseñó que, aunque el pecado tiene consecuencias, el arrepentimiento genuino abre el camino para la restauración divina. Su disposición para reconocer sus errores, aceptar el castigo de Dios y buscar su perdón es lo que permitió que su relación con el Señor fuera restaurada. David no se quedó atrapado en su pecado, sino que continuó buscando la voluntad de Dios, asegurando que el propósito divino para su vida se llevara a cabo, incluso en medio de sus dificultades personales. El legado de David, a través de su hijo Salomón, también resalta la importancia de preparar a las futuras generaciones para cumplir el propósito de Dios. David no solo consolidó su reino, sino que también se dedicó a transmitir a Salomón la sabiduría y el conocimiento de lo que significaba ser un líder bajo la dirección de Dios. Al preparar el camino para la construcción del templo, David aseguró que la adoración y la presencia de Dios permanecieran en el centro de la vida del pueblo de Israel, dejando un legado de fe y obediencia que perduraría mucho después de su reinado. La promesa de Dios a David de un reino eterno apunta hacia un futuro que trasciende los límites del tiempo y el espacio. La promesa de un trono que perduraría para siempre se cumplió plenamente en la persona de Jesucristo, el descendiente de David. Jesús, el Mesías, es el Rey eterno que, a través de su sacrificio, establece un reino que no será destruido y que traerá justicia, paz y salvación a todos los que creen en él. La historia de David nos enseña que, sin importar nuestras imperfecciones, si tenemos un corazón dispuesto a seguir a Dios, podemos cumplir con el propósito divino en nuestras vidas. Nos recuerda que el verdadero liderazgo no proviene de nuestras habilidades humanas o nuestras conquistas, sino de nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Y, sobre todo, nos anima a seguir adelante con la confianza de que, a través del arrepentimiento y la restauración, podemos ser instrumentos de Dios para llevar a cabo su plan eterno en la tierra. Al igual que David, podemos ser parte de una historia más grande, una historia que no se limita a nuestras vidas individuales, sino que forma parte del gran relato de redención que Dios ha estado escribiendo a lo largo de los siglos. La vida de David es, en última instancia, una invitación a vivir con fe, a liderar con humildad y a dejar un legado eterno que honre a Dios.